la ciudad de Melilla para mí es mi ciudad. Yo desde que vine aquí en el año 89, por última vez, que he estado ya ininterrumpidamente, porque me llamaron para formar el equipo de otorrinolaringología del Hospital Comarcal, conocido hoy en día, pues desde entonces no he tenido una continuidad. Y esta ciudad siempre ha sido para mí pues una ciudad muy, muy entrañable. Yo antes de llegar a esta ciudad ya la conocía porque mi padre, coronel de artillería, ya fallecido, estuvo aquí de teniente. Y entonces él consideraba que esta ciudad era la ciudad más bonita y más española de España. Entonces, claro, yo ya tenía ese arraigo familiar y cuando vine aquí, pues indudablemente en aquella época Melilla no era lo que era ahora, lo que es ahora. Era una ciudad pues mucho más segura, una ciudad en la cual más entrañable. Ahora ya hemos tenido una serie de cambios que, en fin, no nos han gustado y queremos que todo vuelva a lo que era antes. Queremos darle un poquito más de alegría y de soltura y de futuro a esta ciudad. La vida política pues ha sido de rebote, entre otras cosas porque yo he estado toda la vida en el PP, yo vine de Alianza Popular y aquí pues nada, me incorporé al partido, nunca he tenido ningún cargo de relevancia, he ayudado muchas veces en mis funciones como médico, en la Comisión de Sanidad y demás, pero vamos, nunca he tenido un arraigo importante dentro del partido. Entonces, cuando estuve hace aproximadamente en junio del año pasado, ¿de acuerdo? Cuando hubo el cambio, como muy bien sabéis, yo estaba al frente del Colegio de Médicos durante cerca de 12 años, sigo siendo el presidente del sindicato médico y del foro de la profesión médica, pues he tenido que estar luchando por la sanidad y por los médicos de esta ciudad, sobre todo porque como garantes de la salud del ciudadano me he tenido que mover en todos los términos, sobre todo he hablado con todos los partidos políticos y a nivel Madrid pues he tenido contacto con los 3 últimos ministros, los 3 últimos secretarios de Estado, me he movido en el Senado, en el Congreso de los Diputados, con diferentes partidos como os he comentado. Y entonces, pues viendo que los derroteros de la sanidad cada vez iba a peor, pues he intentado luchar y luchar y luchar desde el ámbito sanitario, ¿no? Cuando hubo el cambio político en junio del año pasado, que cogió las riendas a nivel nacional el señor Sánchez, pues me llamó la atención de que el Partido Popular, en el cual yo militaba, de repente sale a la palestra diciendo que a ver si se toman medidas y si se licitan las obras para que empiece o haya una continuación del Hospital Nuevo. Ahí es donde yo me cabré un poquito, diciendo que como que llevamos 8 años luchando por esto y resulta que todavía no estaban licitadas las obras, cuando 15 días antes me habían dicho que el hospital empezaba el día 1 de junio. Me di de baja del partido inmediatamente. Y nunca en ningún momento tuve ni el más mínimo pensamiento de meterme en ningún otro partido. Pero se puso en contacto conmigo a nivel nacional Vox, y entonces pues yo planteé las circunstancias especiales y la idiosincrasia que tiene Melilla. Y me dijeron que tenía carta blanca para que dentro de lo que es el organigrama de Vox, que por cierto tenemos los mismos pensamientos y la misma ideología, pues el que se pudiera hacer un Vox local para defender precisamente la idiosincrasia y las particularidades de esta ciudad. Y por eso por lo que me decidí a meterme en política. Pero como yo lo he dicho tantas y tantas veces, Vox tiene éxito y cada vez más porque nosotros, los que integramos Vox, no somos precisamente políticos, somos ciudadanos que estamos sufriendo el deterioro que está pasando tanto a nivel nacional como local. Entonces, como ciudadanos vemos las cosas desde otra perspectiva y al verlo desde otra perspectiva vemos las soluciones desde dónde y cómo pueden hacerse llegar para que se solucionen. Y entonces Vox realmente no es un partido político, es un utensilio que se está usando fundamentalmente para volver a que España devuelva su integridad y devuelva todos los valores que hemos ido perdiendo. Vox es en este momento algo no de extrema derecha, sino de extrema necesidad. Y por eso, por lo que quizás estamos teniendo más éxito de lo normal, un partido tan joven como el nuestro, y que estamos llegando con una capacidad muy fácil de esa comunicación
eso que queremos decir, que nadie se atreve a decir, pero que nosotros sí decimos porque creemos que es necesario para que, entre otras cosas, Melilla pues cambie. Tajantemente no. Vamos a ver, igual que la sanidad, la educación tiene que ser para los españoles. Y ya está. Es una auténtica barbaridad que en una clase haya niños españoles en el mismo espacio con niños que no hablan nuestro idioma y que para recibir la clase estén con un intérprete. Vamos, eso es una auténtica barbaridad. Me parece muy bien, a lo mejor que les mejorará, les servirá de algo a los niños marroquíes, pero desde luego a los niños españoles el deterioro es brutal porque el avance es mínimo. Vamos, yo soy partidario de que a esos niños se les dé una educación, pero en su país. Y ya está. A mí lo que me parece una auténtica barbaridad es que por el mero hecho de que un niño te lo traigan al hospital comarcal, lo tengamos que ver porque es un niño y además es marroquí, se le hace un informe de haber sido atendido y con ese papelito ya el Ministerio de Educación sirva para que tenga el pie suficiente para decir este niño se le puede dar una docencia en Melilla. No. Pero vamos, niño musulmán, español, empadronado, porque es que hay que aclarar mucho la diferencia. Hay personas que piensan que cuando hablamos de marroquíes hablamos de musulmanes. No, los musulmanes españoles son nuestros compañeros y conciudadanos y no hay ningún tipo de problema. Lo que nosotros no queremos son los marroquíes, los que no están ni censados, ni empadronados, ni nada de nada. Y que nadie se invente ningún papelito ni ninguna historia para que les sirva de base para decir que sí, que estos niños tienen derecho. No tienen ningún derecho. Y es una manera de marroquinizar nuestra ciudad, cosa que estamos totalmente en desacuerdo. Por supuesto. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es hablar con nuestro querido país vecino Marruecos y hacerle cumplir los tratados que ya tiene firmados a este respecto. Eso primero, que los cumpla. Segundo, sabemos que el 90% de los menores no acompañados no están acompañados aquí, pero todos tienen sus familias al otro lado de la frontera. Es más, es perfectamente demostrable cuando los días fundamentalmente de festividad musulmana, aquí desaparecen los menas. O sea, se van todos con sus padres, pues a Nador, a Benianzar, a donde sea, a disfrutar de esas fiestas, que me parece fantástico. Pero bueno, ahí demuestra de que estos no son menores no acompañados. Entonces, habrá que hacer que Marruecos cumpla los tratados y que, indudablemente, si tenemos que hacer alguna denuncia en Marruecos a esas familias que abandonan a sus hijos aquí a sus anchas, pues alguien tendrá que tomar medidas al respecto. En el caso que realmente sí haya menores no acompañados, lo que nosotros, como Vox, y el día que gobernemos, vamos a hacer es el tutelaje real de esos niños. Nadie en su sano juicio a un hijo suyo le dice, si le pregunta a las 10, 11 o 12 de la noche, papá, me quiero ir a dar una vuelta por el centro, le dice, sí, hijo, y toma 10 euros para que te lo pases bien. O sea, indudablemente está clarísimo que si nosotros somos capaces de decir a nuestros hijos que eso no lo deben de hacer, si estos niños en este momento el tutelaje lo tiene la administración local, o sea, la ciudad autónoma, pues la ciudad autónoma tendrá que tomar las medidas oportunas y a partir de las 8 de la noche ni un solo mena va a andar por la calle. Eso está más claro que el agua. Y el mena que no esté de acuerdo, que igual que ha venido, que no se le ha invitado ni se le ha llamado, que se dé la vuelta y se vuelva a su casa, que la tiene muy cerca. Lo primero que tiene que haber es una organización y una buena redistribución de todo el personal de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver. El tema cuando se dice, bueno, tienen que estar ubicados en un sitio o en otro, es donde se demande y donde haya una necesidad perentoria. Lo que es una auténtica barbaridad es que si surge algún problema en la frontera, tiren de todos los policías y se deje desabastecida tanto la ciudad como la propia comisaría. Entonces, para que haya una buena redistribución, tienen que aumentar los efectivos. Una vez aumentados los efectivos, ya se ubicarán donde sea más necesario, porque uno de los planteamientos que tenía la policía era intentar hacer como una pequeña comisaría o una pseudo-comisaría cerca de los aledaños de la frontera. Si eso se comprueba y en realidad vemos que es necesario o es eficaz, pues así se hará. El caso es que no se deben de escatimar esfuerzos en que haya aquí el número de tanto policía y guardia civil es necesario
Y otra cosa muy importante, una buena dotación. Tienen que estar dotados tanto de vehículos como de todo sistema de protección. Me parece una auténtica barbaridad que, por ejemplo, en el salto del último día, que saltaron 48 o 50 inmigrantes, fueran heridos 4 guardias civiles y hasta el día de hoy todavía la delegación de gobierno no ha hecho un mero comunicado ni prestarle un poquito de atención de cómo están esos 4 guardias civiles. Nosotros estamos totalmente en apoyo completo a las Fuerzas Armadas, totalmente. Tienen que estar el número que tienen que estar, tienen que tener una equiparación salarial y sobre todo unos devengos acordes, lo más importante, a la responsabilidad que están cubriendo o están recibiendo. Y además, y más importante todavía, se tiene que buscar en la frontera una tecnología actual y moderna que sea una frontera totalmente permeable para lo deseado y totalmente impermeable para lo no deseado. Todo va unido. Nosotros no nos planteamos de decir, queremos una frontera que sea así o asá o de esa manera. Queremos una frontera segura y moderna. Y todo eso se lleva a cabo con la tecnología que se dispone hoy en día, que es mucha, y nosotros ya estamos en contacto con algunas empresas, y aparte, parte imprescindible, lo que acabamos de hablar, de las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, primero voy a explicar lo del muro de hormigón, porque el muro de hormigón parece que trae muchas controversias. Vamos a ver, el muro de hormigón no es lo mismo hablar del muro de hormigón en Calatayud, por ejemplo, que hablar del muro de hormigón en Melilla. Cuando se habla de una frontera en lugares donde la gente no tiene conciencia de lo que es una frontera, pues hombre, es una manera muy clara y muy didáctica de decir vamos a hacer muros para que sea infranqueable nuestro territorio nacional, que no sea invadido. Pero claro, luego está más que comprobado que sea un muro de hormigón de 30 metros, o sea un muro de hormigón de 25, o sea de cualquier otro tipo de material. Aquí lo que nosotros vamos buscando es lo que hemos dicho antes, una frontera segura y moderna. Hoy en día está más que comprobado a nivel internacional que no es un muro en realidad lo que es capaz de lindar dos países distintos, sino hay una tecnología hoy en día tan sumamente avanzada que lo del muro muchas veces puede ser hasta intangible. Lo del tema que hablamos de las concertinas. Las concertinas, se han quitado las concertinas de este lado de Melilla, pero las concertinas del otro lado de Marruecos no se han quitado. De hecho, han seguido cruzando exactamente igual. El tema del efecto llamada no es concertina sí, concertina no. El efecto llamada es la facilidad con que tienen para pasar. O sea, si alguien pasa de manera muy rápida, muy fácil, invade un país, que es un delito, no lo olvidemos, y cuando ya lo ha invadido, pasea alegremente por las calles y por las carreteras, camino del CETI, cantando y bailando, ¿qué quiere decir? Porque no está teniendo absolutamente ningún tipo de impedimento ante esa entrada. Cuanto más facilidades demos para que esa entrada sea como la que ha ocurrido, ese sí es el efecto llamada. Si lo intentan 200 y pasa uno, eso no es un efecto llamada. Si intentan 100 y pasan 50, eso es un efecto llamada, eso está claro. Vamos a ver, salvamento marítimo, como su nombre indica, es para salvar. Pero no olvidemos una cosa muy importante. Las aguas jurisdiccionales, lo que tenemos al lado de Melilla, por desgracia nuestra, son aguas jurisdiccionales de Marruecos. Lo que me parece una auténtica barbaridad es que se encuentre o se vea una patera y en vez de llamar a la Salvamar de Marruecos, vaya a la Salvamar con la Cruz Roja de Melilla. La Salvamar no es un taxi náutico ni marítimo. Salvamar es cuando hay un altercado, un barco que se está hundiendo, va a intentar salvar los náufragos, pero la Salvamar no está hecha para ir a recoger a Chafarina a 20 niños y 6 embarazadas y 4 adultos para venir a Melilla. No, perdone. Eso le están haciendo el juego a las mafias que precisamente trafican con personas.
Eso está claro que es un juego que es otro efecto llamada. Va diciendo, mira qué fácil es. Cogemos, lo metemos en un cayuco, lo metemos en una patera, lo soltamos en chafarinas y ellos ya luego la salvamar y ellos ya se encargan absolutamente de todo. Eso me parece una auténtica barbaridad. La salvamar está para otras cosas, no para esa. Que tengamos muy claro que Vox defiende y defenderá a todo el melillense, sea musulmán, cristiano, de cualquier otra religión o manera de pensar, pero eso a un 100%. Luego, el tema transfronterizo de pasar animales, eso es un tema que está perfectamente legislado y es un tema que la ley indica lo que se debe de hacer. Nosotros somos un partido constitucionalista y nosotros atendemos y respetamos nuestras leyes. Si hay leyes de tipo sanitario que obligan a que se haga una cosa u otra, nosotros respetamos las leyes. Si en un momento determinado dice el ministerio correspondiente que se puede pasar, porque encantado, no hay ningún tipo de problema. Si el ministerio dice que no se puede pasar porque hay peligro de fiebre aftosa, lengua azul, etcétera, etcétera, y se tienen que tomar medidas, pues se tendrán que tomar. Porque una cosa, a propósito de esto, tengo que aclarar. Las fronteras y la legislación de las fronteras internacionales lleva legislado durante muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, en una frontera no se puede pasar una ambulancia con un enfermo dentro. Y aquí pasan de manera abierta y normal. En una frontera no se puede pasar pacientes que vengan en coches particulares con una enfermedad clara. No se puede pasar. O sea, esto tiene que estar terminantemente prohibido. O sea, no puede pasar por una frontera como nos está pasando a diario, pues meningitis, enfermedades infectocontagiosas. Acordaros el susto cuando el ébola estaba haciendo estragos en la parte sur y en la parte media de África. Aquí pasaba de manera fácil todo el mundo. O sea que aquí todo el mundo estaba súper asustado, porque como sabíamos, y nosotros del Colegio de Médicos denunciamos, como entre alguien con una enfermedad, con un virus emergente, vamos a tener un gravísimo problema. Pues igual que la legislación está hecha para los enfermos, está hecho absolutamente para todo. Y yo me pregunto, ¿por qué una ambulancia con un paciente dentro que puede ser infectocontagioso o puede llevar cualquier otra historia? No me quiero meter en temas de seguridad, hablo solo de temas de tipo médico. Imaginaros, esa ambulancia intenta pasar la frontera por Ceuta, le dicen que no, porque no puede pasar, porque la legislación vigente lo prohíbe, se hace sus 480 kilómetros, viene para acá, entra impunemente en Melilla, y en ese caso era un niño ya está en el materno y se le va a hacer una serie de intervenciones y una serie de problemas. ¿Quién corre a cargo de todos estos gastos? Pues todos los ciudadanos, ya no solo melillenses, sino españoles. Esto es algo que es muy costoso y tarde o temprano habrá que cortar. Pues lo mismo, las fronteras tienen una legislación y esa legislación hay que cumplirla a capa y espada, estemos donde estemos. La centralización es perentoria, sobre todo en el tema de educación, y si hubiese sido así hubiésemos evitado que digan en Cataluña que Santa Teresa de Ávila ha nacido en Badalona o que cualquier persona de arraigo importante, como puede ser el Cid Campeador, pues ha nacido en la parte norte de Cataluña. Vamos, si las cosas se hicieran bien, pues no se hubiese cambiado los términos, incluso los libros escolares, por ejemplo, en Cataluña. Entonces, la centralización es correcta para que haya una unificación de criterios y unos protocolos de actuación en cualquier momento que surja cualquier problema. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Melilla? Pues muy fácil, porque hay un fracaso escolar. Pues lo acabamos de mencionar antes. Si tú en un colegio, por culpa de que estás dándole atención, o sea, escolarización a niños de Marruecos, que el año pasado teníamos nosotros la cifra de 484, cuando aquí nos dijeron que era 120 y el mismo ministerio nos dijo que eran 484, pues en ese mismo aula va generando, ya no solo que aumenta las ratios y tenemos menos posibilidades de que nuestros hijos vayan al colegio que queremos, primero, sino que además, mientras está explicándole a un niño que no habla nada de español algo para que intente enterarse de qué va,
es muy difícil de que el niño que habla español, que en ese momento está mirando a las musarañas, porque claro, tiene que esperar a que el otro se entere, pues eso va en detrimento de que haya una buena educación. Entonces, claro, las ratios disparadas y encima de esa masificación hay un problema idiomático importante, pues es muy difícil de poder encontrar que vaya todo esto bien. Y en el tema de tipo sanitario, otra vez volvemos a la misma historia. Si un hospital que está hecho para, en su día se abrió para 60.000 habitantes y ahora está hecho para cubrir más o menos las necesidades de 80.000 habitantes, tenemos que cubrir todo el norte de Marruecos, cerca de una población cerca del 1.000.000 de habitantes, y no olvidemos que pasa casi 30.000 personas todos los días, pues estamos teniendo un hospital que se ha quedado obsoleto y muy pequeño porque tenemos que atender una población 4 veces superior a la que es capaz de absorber el propio hospital. Entonces está clarísimo, o sea, mientras nosotros, que no nos negamos a atender a nadie, ojo, eso es muy importante, tenemos un juramento hipocrático, pero ante la solución en su día que dijo el PSOE, que nosotros deberíamos de tener en España asistencia universal, porque los demás países tienen asistencia nacional, pero nosotros la tenemos universal. O sea que esperemos que no se caiga ningún marciano aquí en la Plaza España, porque si no también lo vamos a tener que atender, porque atendemos al universo entero. Claro, ¿esto que genera? Pues que todo el que venga de Marruecos tiene las puertas abiertas y esto no puede ser. Pero claro, donde comen 5 no pueden comer 120. Y en la medida que nosotros hemos estado actuando y atendiendo a todo el mundo sin detrimento del melillense, pues hasta ahí hemos ido tirando. Pero cuando el aumento ha sido totalmente exagerado de la atención al extranjero, ya hemos empezado a tener detrimento al propio melillense. Y ahí es donde se plantean los problemas y no estamos de acuerdo. Primero, el melillense español. Vamos a ver, yo voy a por 15. Y entonces no necesito pactar absolutamente con nadie. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque si hay que cambiar esta ciudad, hay que cambiarla entera. Y para cambiarla entera hay que cambiar no solo los partidos, sino las personas que están detrás. No puede ser que personas que llevan 17 o 20 o 20 y tantos años, las mismas personas de repente les cambie su manera de pensar y de la noche a la mañana tenga ideas innovadoras. Eso es imposible. Y todo el que lo quiera vender así, pues lo intentará vender, pero vamos, el melillense ya no es tonto y tiene memoria. Entonces está clarísimo de que si hay un cambio y una necesidad de cambio en esta ciudad en todos sus órdenes, económico, sanitario, seguridad, etcétera, etcétera, tiene que ser un partido nuevo, con gente nueva y con nuevas ideas y con capacidad de trabajo y, sobre todo lo más importante, con respuestas y soluciones a esos problemas. ¿Que tengamos que pactar? Pues no lo sé, eso va a ir en función de lo que saquemos, porque dependiendo del número de escaños que saquemos, pues como he dicho antes, tendremos que pactar o no. Veremos a ver cuál es la solución al problema dependiendo del día 26 de mayo. Que indudablemente, repito, nosotros vamos a por 15. Hombre, iría por 25, pero me parecía excesivo. Pero vamos, con 15 me conformaría. No tenemos corruptos en nuestras filas, ni personas, ni imputadas, ni condenadas. Entonces, ante un pacto, pues tendríamos que ver con el partido que pactamos, que es el que hemos mencionado, pero con personas que no estén metidas en ningún tipo de historias ni raras, ni de imputación, ni de condena, ni de nada.